Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos hemos escuchado ese extraordinario versículo? O también tú y tu casa serán salvos del Nuevo Testamento. Josué ya tiene más de 100 años, ya es un anciano, pero mire que ese versículo precisamente sale de los labios de un anciano, y esto es extraordinario. Hoy vamos a estudiar el liderazgo de Josué, que fue impecable. Yo no encuentro ni un solo error en su liderazgo. Hablé de algunas debilidades de Moisés cuando estuvimos estudiando los 5 primeros libros. Hablé de que muchas veces él en su intercesión quiso cambiar la voluntad absoluta de Dios. Hablamos también acerca de por qué no entró a la tierra prometida. Pero dígame, ¿cuál es el error de Josué? Y muchos pastores, yo no sé si usted lo ha escuchado, dicen que el error de Josué fue no preparar un sucesor, pero eso es conceptual, porque eso no está en la Biblia, porque la Biblia no le tapa los errores a nadie. Si no, la Biblia dijera, y el error de Josué fue no preparar un sucesor. No, ese no fue ningún error, no existe ese error. Ese error solamente existe en la mente de algunos predicadores. Y claro, el uno escuchó al predicador, lo escuchó y dijo, el error de Josué fue no preparar un sucesor. Por eso en la época de los jueces el pueblo se desenfrenó y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y escuchó el muchachito que en ese tiempo no era predicador y aprendió, y claro, va y da el mismo mensaje porque le pareció impactante. Y va y dice, el error de Josué es que no preparó un sucesor, por eso debemos preparar sucesores. Falso. La Biblia no menciona que Josué haya tenido ese error. Por eso leamos Josué capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí vemos que fue una dramática reunión de Israel antes del fallecimiento de Josué. Estuvimos hablando acerca de que él ya se estaba reuniendo, estaba organizando muchas cosas, y él les decía que permanezcan fieles. Eso lo estudiamos en el capítulo 23. Pero ahora en el capítulo 24, él prácticamente va a anunciar, va a hacer un pacto renovado, o sea, va a renovar el pacto. Y encontramos un lugar importante que se menciona aquí, Siquén. ¿Qué pasa en Siquén? Y ese no lo podemos pasar por alto como muchos textos y muchas ciudades que hay ahí, que tal vez no nos interesa estudiarla porque no somos judíos. Pero Siquén sí nos interesa. ¿Sabe por qué? Porque Abraham llegó a la tierra prometida y acampó primero en Siquén. Y ahí se le apareció Dios a Abraham y confirmó su promesa. Abraham edificó un altar a Dios allí. ¿En dónde? En Siquén. ¿Sí ve que es importante? Cuando Jacob regresó a la tierra prometida, acampó en Siquén. Incluso compró tierra en Siquén. Los hijos de Jacob, Simón y Leví, engañaron a los hombres de Siquén para masacrarlos, asesinando a todos los hombres de la ciudad. Eso lo puede estudiar en Génesis capítulo 24, que también tenemos un video, 34, donde tenemos un video completo. En una temporada de compromiso con Dios en la vida de Jacob, Dios le dijo que fuera a Betel. Jacob así lo hizo y ordenó a todos en su casa que se desecharan sus ídolos. Jacob tomó esos ídolos y los enterró debajo de una encina cerca de Siquén. Entonces, Siquén es importante. Vemos nosotros que en la tierra prometida con los grandes patriarcas, él tuvo un encuentro especial. Por eso nuevamente los reúne Josué en Siquén, porque Siquén había significado algo especial antes de que el Señor estableciera una nación, incluso cuando eran simplemente unos individuos a punto de desaparecer. Y esa fue una reunión impresionante. Los líderes de la nación se reunieron en ese lugar significativo, reuniéndose en la presencia consciente de Dios. Leamos los versículos del 2 al 4.
Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y la di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Es lo que nosotros vemos, un resumen, si nosotros estudiamos Génesis, y así se debe estudiar la Biblia, se debe analizar parte por parte. Vemos nosotros al otro lado del río. Cuando estaban ahí, cuando adoraban a dioses extraños, Abraham, descendiente de Noé, sabemos nosotros que los hijos de Noé también comenzaron a corromperse. Y aparece Canaán. Y de ahí obviamente aparecen los amorreos, todo el origen de las razas, el origen de las naciones. Tenemos también un capítulo completo acerca del origen de las naciones allí en Génesis. Vaya y estúdielo. Así dice Jehová. Una profecía no necesariamente debe ser una predicción del futuro. Simplemente puede ser una palabra única, directa y espontánea de parte de Dios. No solamente es que Dios te da una profecía y puede ser que esté hablándote de algo que va a pasar en el futuro. Una palabra directa, que Dios te diga, suficiente. Donde Dios te hable a ti. ¿A cuántos Dios les ha hablado directamente? Escríbame en los comentarios. ¿A cuántos de ustedes les ha hablado, les ha dicho que hagan algo, que dejen de hacer algo, que renuncien a alguna cosa, que no sigan enviando hojas de vidas hacia ese trabajo, de que terminen cierta amistad? No sé, pero a mí Dios me ha hablado de una manera exclusiva, una manera única, y puedo decir que eso también es profecía. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río y servían a dioses extraños. A través de Josué, el Señor le recuerda a Israel que sus antepasados vinieron del otro lado del Éufrates, del río, y adoraban a dioses paganos allí. ¿Por qué? Porque la generación de Noé también comenzó a adoptar prácticas extrañas. El padre de Abraham, aquí se menciona a Taré, incluso hay una historia judía que dice que el padre de Abraham, llamado Taré, era un fabricante y vendedor de ídolos en su propia tienda. Y que un día este hombre Taré salió de viaje y Abraham se quedó allí con todos los ídolos, con todas las deidades. Le estoy diciendo que esta es una historia que cuentan los judíos. Es una historia judía, no es bíblica. Donde dice que el padre de Abraham, llamado Taré, era fabricante de ídolos, de esculturas, de estatuas. Y entonces Abraham se quedó con todos los ídolos y un día había un ídolo grande y Abraham lo puso en medio. Eso dice la cultura judía, no la Biblia. Vale la pena decirlo porque hay personas que malinterpretan y no quiero ser malinterpretado. Entonces había un ídolo grande y lo pone de pie y en el círculo pone todos esos ídolos pequeños. En el círculo coloca todos los ídolos pequeños y luego va y busca un martillo y comienza a desbaratarlos, a destruirlos. A martillazos comienza a dañarlos. Y cuando llega Taré y encuentra a Abraham, que había destruido todos los ídolos, dice: ¿qué hiciste? Y llega enojado. Entonces Abraham le había puesto el martillo en la mano a la estatua grande, al ídolo grande, y le dijo: fue esa estatua que mató a todos, destruyó a todos los ídolos, fue la estatua grande. Entonces su padre se enojó más y dijo: ¿cómo así? Si esa estatua no puede hacer nada. Tú lo has dicho, papá, estás en lo cierto. Si no pueden hacer nada, ¿por qué los fabricamos y vendemos para que la gente los adore como dioses? Esa es una historia, no sé si es real, no sé si es verdadera, pero la Biblia sí dice que los ídolos son obras de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Semejantes a ellos son quienes los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, vale la pena señalar la verdad, que Abraham, el padre del pueblo judío, el primer judío, no nació judío, creció en un hogar pagano idólatra. Ese es el origen de Israel, ese es el origen de Israel. Sabemos que Ur y Harán eran centros de adoración a la luna. Josué estaba diciendo al pueblo, tu herencia pasada es un pueblo que no era el pueblo de Dios. Y eso es una realidad. Es un pueblo que no tiene nada que ver. En Ezequiel capítulo 16, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, y es verdad. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y esto ya no es fábula ni es historia, es una realidad. O sea que Abraham era amorreo. Abraham era amorreo. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, o sea, siendo pagano, antes de que Dios desafiara a Israel, le recuerda su fidelidad, su bondad. Y les mostró desde el principio el comienzo de sí mismo, de su trato con Abraham y de los descendientes de Abraham. Qué importante eso, ¿verdad? Por eso te digo, Josué aquí no es que él dice, no, necesitaba preparar un sucesor así como me prepararon a mí. No, ese es un error. El liderazgo de Josué es impecable aquí. Incluso le quiero decir algo, escríbame en los comentarios cuál es el otro nombre con el que se conoce a Josué. Escríbamelo, hágamelo saber porque a través de los comentarios otras personas aprenden o tal vez alguien tenga la duda y la duda se resuelve ahí mientras interactúas con nosotros. Leamos los versículos del 5 al 7. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Vemos nosotros cómo la palabra aquí es clara, desarrollando parte por parte y mirando la forma como lo sacó y lo que se menciona, lo hemos mencionado cantidad de veces, cómo los egipcios fueron sepultados en el Mar Rojo. Dios no dejó que Israel se quedara en esclavitud en Egipto para siempre. Solo era hasta que ellos se levantaran como nación. Y cuando fue el momento adecuado envió un libertador, y en este caso el libertador fue Moisés. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Todavía había muchos entre los líderes y ancianos de Israel que eran niños cuando salió de Egipto. Habían muchos que todavía, digámoslo así, ya tenían más de 100 años, pero estaban vivos, como es el caso de Josué. Josué era un muchacho cuando todo esto aconteció. Sabemos que la primera generación no entró, pero había niños que miraron todo eso, observaron, fueron partícipes, fueron protagonistas de todas las hazañas que Dios hizo en Egipto y cómo con brazo poderoso lo sacó. Y ellos tienen que acordarse de eso, porque eso fue de generación en generación, ellos hablaban acerca de este tema. Y vieron a Dios destruir al ejército egipcio en el Mar Rojo. Leamos los versículos del 7 al 10. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Aquí también es importante, a través de Josué el Señor resume la mayor parte del viaje de Éxodo con esa frase. Después
estuvisteis muchos días en el desierto. Muchos días. ¿Cuántos días? 40 años. Hasta que murió esa generación incrédula. Hemos hablado mucho acerca de esa incredulidad, de la mentalidad de esclavitud que tuvo que desaparecer. Lastimosamente, para que desaparezca una mentalidad, tiene que desaparecer una generación que no sea con nosotros, que tengamos que morir para que muera el pecado. Permitámosle a Dios hacer el milagro ahorita, en este momento que estamos vivos, que Dios sea capaz de transformar nuestra mente, de cambiar nuestros corazones y de que nos volvamos plenamente a Él. Más adelante Dios dijo: no me acordaré más de su pecado. Allá en Jeremías encontramos ese texto hermoso. Y aquí nosotros tal vez podemos ver que Josué ya no menciona las cosas que ellos hicieron y cómo lo provocaron a ira, porque el Señor ya no quería acordarse más de ese pecado. El Señor había enterrado eso. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, así como esta generación estaba haciendo las cosas bien, ¿para qué recordarles lo que había hecho la primera generación? ¿Para qué recordar esa arrogancia que ellos tuvieron? Incluso Josué fue protagonista. Josué pudo recordar eso. Cuando ellos irritaron al pueblo, cuando los 10 espías llegaron hablando mal, ¿para qué recordarles eso a esta generación que había hecho las cosas bien? A excepción de Acán, que guardó anatema. Y la frase que dice que este rey moabita peleó contra Israel, Balac peleó contra Israel, contratando a Balán, es una guerra espiritual, no es física. Aunque no fue una guerra peleada con espadas y lanzas, fue una guerra de todos modos. ¿Por qué? Porque luego él contrató a Balaam, y ya que no lo pudo maldecir, sino al contrario bendecirlo, Balaam le dio un consejo a Balac y les dijo: la única forma de que Israel falle es que Israel se automaldiga. ¿Y cómo es eso posible? Preséntales las mejores mujeres para que ellos cometan inmoralidad sexual y ellos de esa forma van a perder su relación con Dios. Leamos los versículos del 11 al 13. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerezeos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Aquí nosotros vemos claramente lo que el Señor les había venido diciendo antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Hay una tierra que fluye leche y miel. ¿Es verdad? Sí, se cumplió. Era una tierra que fluye leche y miel. Hay una tierra que tiene ciudades fortificadas, que tiene ya casas edificadas. Incluso las casas están amobladas, la mayoría de ellas. Ellos no tuvieron que poner un solo peso. Esas casas ya estaban edificadas. ¿Cuánto se demoraron en construir esas casas? No sabemos. Lo único que Israel hizo fue llegar y tomar posesión de esa tierra. Ellos llegaron, incluso entraron y durmieron, descansaron, tal vez en una buena cama, tal vez en un buen sofá. Ya tenían techo. Ellos no llegaron a ver cuáles eran las escrituras. No, ellos eran los dueños de esa tierra. Dios les había entregado esa tierra. Pasasteis Jordán y vinisteis a Jericó, y yo los entregué en vuestras manos. Dios vincula la historia antigua de Israel desde Abraham con su historia actual. Les demuestra que ellos no son nada, o sea, que todo lo que ellos tienen viene de parte de Dios, que Abraham era un simple hombre que tuvo un encuentro con Dios, y eso marcó la diferencia. Cuando Israel disfrutó de las viñas y olivares en Canaán, debería haberlo hecho especialmente agradecidos por las bendiciones y merecidas, porque era la misericordia de Dios, era la gracia de Dios.
la que los ponía a disfrutar de esa tierra. Primero porque estos amorreos, fereceos, heteos, todos estos cananeos habían pecado delante de Dios y ellos debían ser expulsados de esa tierra. Venía juicio para ellos. Lo único que Dios hizo fue usar un instrumento que tampoco merecía nada, porque Israel no merecía absolutamente nada. Fue por pura compasión, por pura gracia, que Dios usó a Israel para castigar a Canaán. Esa es la realidad. Si usted quiere un resumen completo, eso es la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel. Es eso, Dios usó a Israel como un instrumento para castigar a Canaán. También deberían haber recordado que aquellos que plantaron las viñas y los olivares fueron removidos por el justo juicio de Dios. Y si ellos desobedecían y rechazaban a Dios, también podrían ser juzgados. Olivares, todas las cosechas que ellos podían desear ya estaban organizados. Ya tenían diferentes plantas, diferentes frutos plantados en la tierra. Ellos no llegaron a hacer absolutamente nada, solo a comer. Esa es la realidad. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová y quitad. O sea que habían dioses que ellos habían llevado. No, los dioses de los cananeos y los dioses de los egipcios eran muy similares, y los dioses que la iglesia tradicional tiene actualmente son muy similares también. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Ellos vieron las obras de Dios y experimentaron sus bendiciones, por lo cual tenía sentido para ellos servir exclusivamente a un Dios que había hecho tanto por ellos. Dios había hecho muchas cosas. Tenía sentido servirle a Dios. Tenía sentido adorar porque ellos habían visto la presencia misma de Dios peleando por ellos. Podríamos decir que Dios contrastó su gran obra con tres conjuntos de dioses asociados con tres cuerpos de agua. Por ejemplo, si nosotros leemos a Josué, muestra que al otro lado del Éufrates estaban los dioses de la cultura sumeria y babilónica, dioses heredados, los babilónicos. Allí, al otro lado del río, está asociado a esa cultura los sumerios. Pero también muestra, al otro lado del Mar Rojo estaban los dioses del antiguo Egipto, dioses de la crianza, los dioses que estaban asociados con ellos. Los dioses que de alguna forma, aunque estaban apartados, pero llegaban los rumores y algunas veces se convirtieron en argumentos. Muestra que cuando cruzaron el Jordán estaban los dioses de los amorreos, son los dioses de la cultura. Entonces tenemos los dioses heredados, que fueron donde ellos estaban originalmente, Babilonia, sumerios, los dioses de la crianza, que fueron los 400 años que ellos estuvieron esclavos en Egipto formándose como nación, y los dioses de la cultura, que son los dioses de los cananeos. El Señor Dios de Israel es mayor que todos estos ídolos. Por lo tanto, servid a Jehová. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, que había algo poderoso y había el Dios, estaba por encima de todos esos dioses, que los dioses de la crianza, los dioses heredados y los dioses de la cultura, por encima de todo. Y no era un heredado, no era un de crianza, no tenía que ver con cultura, era el Dios que los había creado, el creador, el todopoderoso. Entonces, la verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios es, en la mayoría de los casos, nuestro poder para continuar con firmeza. En un curso de conducta, cuando se quita la excitación del conflicto, ¿a qué se refiere? Se refiere a que muchas veces Dios decide no darnos abundancia porque Él sabe que en la abundancia podemos olvidarlo. Tal vez mientras luchamos por la abundancia estamos buscando a Dios, pero cuando recibimos esa abundancia, que es el grado de excitación, cuando ya estamos completos, cuando se acaba el conflicto, tal vez nosotros ya no estamos tan convencidos de buscar a Dios. Ya no hay
la forma, ya no hay un motivo para buscar a Dios. Y con el tiempo decidimos rechazarlo. Eso le pasó al pueblo de Israel, o sea, ellos ya tenían todo para habitar esa tierra, reproducirse en esa tierra, cultivar esa tierra y ser fieles a Dios. Pero ¿qué pasó? Se acabó el conflicto, se acabaron las guerras, les entregaron esa tierra en bandeja de plata. Y ellos en medio de su abundancia, podemos leer Jueces, y ese libro de Jueces verdaderamente todo mundo hacía lo que bien le parecía. Leamos el versículo 15, es el versículo que me gusta mucho. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Quizá alguno de ellos querían servir al Señor o no querían servir al Señor. Es lo que se ve. No querían servir, por eso dice, escogeos hoy a quien sirváis. Tal vez algunos se veían tentados y tenían esas tres clases de dioses: los dioses heredados, tenían los dioses de la cultura de ahí de Canaán, los que estaban ahí, y también tenían los dioses con los que crecieron, los dioses de la crianza, los que conocieron en Egipto. Y estaban ahí. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y esto es poderoso. Tres clases de dioses: los dioses heredados, los dioses de la crianza y los dioses de la cultura. ¿Usted sabía que la iglesia tradicional tiene esos mismos dioses? Los dioses heredados, el escapulario, los dioses, la imagen que dejó su papá, la imagen que dejó su abuelo, el rosario, la camándula que dejó su bisabuela y ha venido de generación en generación, y es la religión de tu papá, y no debes salirte de la religión porque es la religión de nuestros padres. Soy católico, no insista, ¿verdad? Y vemos nosotros que se vuelven reliquias, entonces a usted le cuesta salir de eso porque eso fue lo que le heredaron. Pero también están los dioses de la crianza, y usted con el tiempo también se fue a ciertos lugares, hizo ciertos viajes y vino trayendo algunos ídolos, y esos se convierten en los dioses de la crianza y se familiariza con ellos y tiene un tipo de relación con ellos. Pero también están los dioses de la cultura, del panorama. Entre los dioses de la cultura está el celebrar Navidad, por ejemplo. Algo cultural que no ha cambiado. Eso es tradición, ya hacen el favor y respetan. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, supuesto nacimiento de Jesús. Ya ha demostrado que Jesús no nació el 24, el 25 de diciembre. Entonces son los dioses de la cultura. Me respetan, es mi cultura, yo defiendo mi cultura. Esos son los mismos dioses de hoy en día. Por eso dice, escogeos hoy a quien sirváis. Escojan hoy a quien sirvan. Y hoy les puedo decir lo mismo, escojan hoy a quien van a servir. Si les cuesta despojarse de la cultura, si les cuesta despojarse de esos dioses heredados, ídolos heredados o imágenes heredadas, si les cuesta despojarse de esos ídolos de su crianza porque se lo regaló tal persona, porque se lo regaló la tía que vino de España, de Francia, de donde sea, escogeos hoy a quien sirvan. ¿A quién van a servir? Si optan por no servir al Señor, entonces eran responsables de elegir a qué deidad servirían. Podían elegir servir a los dioses que habían heredado, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o podían servir a los dioses de Canaán, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, tenían que tomar una decisión. Todos sirven a algún tipo de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu. Si usted no está sirviendo al Dios verdadero, tal vez está sirviendo al Dios equivocado, pero todos sirven un tipo de ídolo. Todo mundo. Entonces, algunos sienten que una vida vivida para Dios es una mala elección. Pero ¿con qué comparan a Dios? ¿Con qué se comparan? ¿Cuáles son las otras opciones?
Y aquí el Señor está mostrando cuáles son las opciones. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero mire esta palabra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ofrece una alternativa para aquellos que no querían servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Josué pudo hacer esa declaración porque había vivido una vida que continuamente eligió servir a Jehová. Desde el principio. Por eso le digo, no hay ni un solo error en Josué, en su liderazgo. Desde el principio. Josué eligió luchar contra los amalecitas, eligiendo cuando podría haberle costado todo. Él dijo, vamos, peleemos, podemos pelear, no importa quién esté. Josué eligió rechazar el becerro de oro, eligiendo cuando podría haber satisfecho su carne. Josué eligió servir al Señor sirviendo a Moisés, eligiendo una posición humilde. Josué eligió creer en la promesa de Dios sobre la tierra prometida, eligiendo en contra de la mayoría. Josué eligió reconocer el liderazgo del príncipe del ejército del Señor, eligiendo rendirse a Dios. Josué eligió tomar el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra, eligiendo la fe en lugar de la incredulidad. Mire, Dios nos da opciones. Dios es un Dios que elige. Estamos hechos a su imagen y quiere que nosotros elijamos. Quiere que tú elijas. Tú debes elegir. Pero yo y mi casa, él tenía el trabajo de representar a toda su casa delante de Dios. Y me llama la atención porque en cierto sentido Josué haría todo lo correcto y piadoso para asegurarse de que su familia serviría al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Su relación con Dios no se basaba en ningún hombre, sino solo en el Señor, y serviría a Dios sin importar lo que hicieran los demás. O sea, ustedes hoy escojan. Yo hasta aquí llegué. Yo quisiera que ustedes sigan a Dios. Yo quisiera que ustedes amen a Dios. Lo que más anhelo. Pero deben escoger. Ustedes son libres de elegir. Pero lo que es mi casa, lo que son mis hijos, lo que es mi esposa, si le va a servir al Señor. Parece que estuviera entregando la iglesia, Josué. Parece que estuviera entregando el ministerio. Porque le dice, yo no sé lo que ustedes hagan de aquí con sus vidas. Me interesa que ustedes sigan adelante y conquisten todo. Pero lo único que sé es que mi casa sí va a entrar en la salvación de Dios. Mire, la decisión de Josué significaba que la duda se había ido. La decisión de Josué significaba que vivía por encima de la influencia maligna de los demás. Esa decisión de Josué fue profunda, tranquila, clara, fija, bien fundamentada y solemnemente tomada. La decisión de Josué fue tomada abiertamente, no secretamente, abiertamente lo anuncia. La decisión de Josué fue llevada a cabo con seriedad, no estaba recochando porque ya era un anciano. La decisión de Josué fue mantenida durante toda su vida. Serviremos a Jehová. Había un Dios en su vida y ese era Jehová. Lo que hagan ellos con sus vidas ya no importaba tanto que lo que su familia haría. Versículos 16 y 18. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Significativamente su declaración se basa en los tratos pasados que ellos tuvieron con Dios. ¿Cómo podrían no servir a un Dios tan grande? Todas esas promesas. También serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mire, y volver otra vez a ese texto, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si servir a Dios muchas veces parece difícil, piensa en las otras alternativas. ¿Qué alternativa te queda?
No hay ninguna. ¿A quién más vas a poder servir si todo lo demás son ídolos, son imágenes? Si todo lo demás es efímero, si todo tiene sentido, si Mahoma no es Dios, si Confucio no es Dios, si Buda no es Dios, si Hare Krishna no es Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ir? Versículos 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Pero mire, me llama la atención lo que dice aquí Josué: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Josué no estaba tratando de desanimar su fe, sino tratando de desanimar un compromiso hecho a la ligera de seguir al Señor o de servir al Señor. Ellos necesitaban que se les recuerde que estaban sirviendo a un Dios bajo un pacto que prometía que serían maldecidos por desobediencia. Por eso les dice: miren bien lo que van a hacer. Van a seguir siendo fieles hasta el final, porque de lo contrario ustedes van a pagar las consecuencias. O sea, Él les dice: Dios ha hecho todo esto, pero miren bien la clase de compromiso que ustedes van a hacer. ¿Se van a comprometer realmente? ¿Van a sacar esos ídolos? Jesús expresó el mismo tipo de advertencia, explicando que seguirlo implicaba un compromiso total. Deje, el que no deje padre, madre, no es digno de mí. Señor, ¿dónde moras? Ven, te voy a mostrar dónde moro. Y después les dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A mí me persiguieron, me azotaron, y sé que si a mí me ha pasado esto, sé que a ustedes también les va a pasar más por causa de mi nombre. O sea, es prácticamente lo mismo. Jesús y Josué le están diciendo lo mismo. ¿Será que los está desanimando? No, al contrario, porque vale la pena desgastarse en esta tierra, entregándole no solamente una vida, sino que si tuviéramos 200 vidas, todas entregarlas a Dios, al Dios Todopoderoso. No, sino que a Jehová serviremos. Y esa era la respuesta que Josué quería, un compromiso, pero hecho en pleno entendimiento de las consecuencias. Conocen las consecuencias, saben lo que va a pasar, pero ellos dijeron: sí, vamos a servir al Señor. Versículos 22 al 28. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué esas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vosotros pues sois testigos. Dijeron que estaban dispuestos a entrar y en obedecer el pacto, o sea, entrar en el pacto. Y Josué los llamó inmediatamente a actuar de acuerdo a sus palabras. ¿Listo? Porque cuando se hace un pacto no es voy a hacerlo, voy a romper tal cosa si es ocasión de caer. No, es ya. Si vas a hacer un pacto con Dios, tienes que sacar el anatema ya. Tienes que sacar la idolatría ya. Ya, cualquier cosa que esté interrumpiendo la paz con Dios, tienes que sacarla. Él les dice: bueno, vamos, saquemos los ídolos. Saquemos los ídolos, a obedecer. ¿Ustedes están dispuestos a entrar? Vamos, hagamos las cosas. Y es lo que debes hacer. Tal vez hoy te está hablando Dios y quieres hacer un pacto donde dices: yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo que debes hacer en este momento es eso: tomar todas las imágenes que tienes,
la idolatría que tienes, cualquiera que sea, y rómpela ya. Mire, la promesa de un hombre debe servir a Dios y debe ser pronto. ¿Por qué? Porque si no es pronto, se pierde el control moral de su conciencia. Si no se pone en práctica instantáneamente, comienza con el tiempo a poderse albergar ese pecado en el corazón. Es tomar la decisión ya. Si estás viviendo en una relación ilícita y eso te está deteniendo las bendiciones, es ya. Toma el teléfono y corta esa relación. Corta esa relación ya mismo. Es lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque eso es claro. La promesa de un hombre debe servir a Dios pronto. No pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Pronto pierdes el control si tú no tomas decisiones correctas. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. Josué cortó el pacto, aludiendo el sacrificio ofrecido en la ocasión. Hizo el pacto y dijo, bueno, ustedes prometen ser fieles delante de Dios, vamos, hagamos un pacto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Versículos 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad de Timnán, Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Hermoso. Siendo de cuántos años, 110 años. Josué murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tierra de su heredad. No parece que haya habido un gran funeral o duelo por él. No se menciona. Pero es conocido como siervo de Jehová. Sí, murió Josué, siervo de Jehová. Eso fue suficiente. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Ese fue el mayor tributo a Josué. Su influencia piadosa fue comunicada eficazmente a toda la nación y a través de ella. Yo te digo que Josué fue un excelente líder. Uno de los excelentes líderes que nosotros encontramos en la Biblia es Josué. Versículo 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Se acuerdan que José había dicho, no me entierren aquí en Egipto, ni tampoco en el desierto? Cuando ustedes entren en la tierra, entiérrenme ahí. Esto puede parecer un punto intrascendente, pero cumple con Génesis 50:25. A Dios no le gusta dejar cabos sueltos. ¿Sabía eso? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También murió Eleazar, hijo de Aarón. La muerte de Eleazar significó que había pasado otro vínculo con la generación del desierto. Ahora, Finés era el sumo sacerdote. Eleazar también murió. Y vemos nosotros que ahí también la familia de Aarón, que es la familia de los sumos sacerdotes, eso también lo estuvimos estudiando, lo enterraron. A medida que pasan las generaciones, cada una de ellas tiene el desafío de conquistar la tierra de bendición y la promesa que Dios tiene para ellos. Nosotros lo haremos mientras prestemos mucha atención a nuestro Josué. ¿Sabe quién es nuestro Josué? Jesucristo de Nazaret. Josué es tipo de Jesús, pero la diferencia es que Jesús no muere. Jesús vive por los siglos de los siglos. Él es eterno y debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga.